hizo que un chico que no conoció a la víctima, porque no había nacido, y es periodista, le dijo a su mamá: ¿no será el tío? La mamá se lo contó a su hermano, a Javier, y Javier Fernández se presentó en la fiscalía del doctor López Perrando, que rápidamente pidió que se extrajera la muestra de ADN que había de los restos, o se pudieron sacar ADN, y se hizo el cotejo con una persona cercana a la mamá. Okay. La mamá de Diego Fernández Lima, del Se Trata, aportó sangre. Una mujer que se pasó la vida esperando a su hijo. Pues es que nunca quiso cambiar el teléfono fijo porque esperaba que algún día llamara. No se quiso mudar de esa casa porque ella todos los días esperaba que algún día su hijo podía llegar a volver. Ahí, una vez que se hace el ADN, finalmente tiene nombre y apellido: Diego Fernández Lima. Bueno, de ahí empieza todo este caso que vamos a comentar nuevamente en este vídeo, siguiendo el reportaje de Olga TV que hacen aquí. El otro día hablábamos de que un vecino de esa casa que se aseguraba que podría estar en ese alto, ¿no? Desde un balcón, desde una ventana, habría visto cómo supuestamente sacaban los restos, los huesos de esa casa de Coglan. Podría ser desde muchos lados, y en realidad la justicia a día de hoy suponemos que sí tiene a la persona que hizo ese llamado. Hoy vamos a comentar muchas cosas, y es que el misterio de Coglan es muy grande, pero Virginia Messi, que sacó unas escrituras sobre este caso, dice que recorrió todo este tema, todos los datos que hay, narró la investigación de un asesinato ocurrido en los 80 y que a día de hoy se había revelado. Y lo que decía ella es que tenía esperanzas muy grandes de que alguien aportase algo después de todo el recorrido que ha hecho de los secretos del crimen de Coglan, el crimen de Diego Fernández Lima en la casa de Christian Graf. Ella estuvo en varias entrevistas diciendo que era un caso distinto por algo objetivo y por algo subjetivo. Era un caso que se trataba de un chico que desaparece en el 84 y que aparecía 41 años después enterrado en el jardín de un compañero de colegio. De por sí era intrigante, pero había que descubrir absolutamente todos los datos. La ayuda en las redes sociales fue clave a difundir muchos datos que iban apareciendo. El equipo de antropología forense, aquí vamos viendo, la familia lo había buscado mucho, había elementos importantes. Dice que ella, pues obviamente hace casos policiales desde hace 30 años, que está en el periodismo desde hace 38, y que, bueno, básicamente es un caso que lo hizo tomar un vuelco, ¿no?, en su vida, y así querer escribir sobre ello. Y básicamente dice que los periodistas en general no servimos para nada, dice. Esto es lo que ella dice en muchas frases, pero que agrega que en este caso que sí que sirvieron para algo. Sirvieron para que ese montón de huesos tuvieran un significado para una familia y que se uniese a un caso. Obviamente también la cultura de la condena social que hubo dentro de este caso fue bastante importante, ojo, ¿eh? De hecho, al principio los periodistas decían que, o pensaban que la víctima podría llegar a tener un origen oriental, ¿no? Pero que los seguidores le escribieron para decirle que en aquella época se usaba como un colgante al cuello el tema de los 5 yenes, ¿no? Esa moneda de 5 yenes que había. Bueno, también es cierto que en el otro lado estaba la familia de Graf, en esa propiedad donde fue enterrado hacía 4 décadas este chico, este adolescente asesinado, y que ella escribe una nota el 6 de agosto. En esa noche un compañero de colegio del N36 llama a la fiscalía y le dice: Diego y Christian Graf, el dueño de la casa, eran compañeros, y lo sé porque yo también era compañero de los dos. Y ahí el caso es cuando se vuelve muy interesante. Hay una decepción de algunas personas que seguían los detalles del caso, que decían que desde las sillas blancas del espacio, la periodista de estos medios de comunicaciones, hablaban de que este señor no estaba preso por este crimen, ni siquiera por ocultamiento, que no había nadie preso y que nunca iban a estar presos por este caso, y esto es algo
muy duro. Vamos a seguir hablando ahora de esta entrevista de Virginia Messi, que me parece muy interesante, que sigue dando muchos detalles del caso de la causa Graf, pero tenemos que seguir obviamente también con este reportaje de Olga TV, que me parece muy completo, ojo. De 16 años, que desapareció en 1984, un día cuando salió de su casa el 26 de julio, había ido al colegio, una escuela técnica, la Escuela Técnica 36 de la capital federal, tenía clases a la tarde, comió con la mamá, después de almorzar le pidió unos pesos para tomar un colectivo para ir a la casa de un amigo y después tenía que ir al colegio, de ahí la corbatita. Okay. Tomó el colectivo, un amigo lo vio a 8 cuadras de donde aparecerían los restos, lo saludó y nunca más lo volvieron a ver. A partir de ahí, durante 40 años fue un misterio. O sea, nunca se supo absolutamente nada de este caso. Nada, porque yo acá tengo una foto, ¿no? Que dicen, creen que la desaparición de su hijo tiene relación con alguna secta siniestra. Porque en esa época estaba de moda ese modus operandi. Muy pocos casos en realidad se resolvieron siguiendo esa hipótesis. Cuando desaparecía alguien, se relacionaba con sectas que se llevaban jóvenes, que se iban a otros países. Sí, porque siempre piensan que se escapó de casa. O se escapó de casa. De hecho, la hipótesis es, con ese argumento, se fue solo. Claro. Porque lo vieron caminando normal y dijeron se fue. ¿Y a dónde se fue? Lo captó una secta. Y siguieron esa línea de investigación que no llegó nunca a nada. De hecho, unos años después, al papá lo pisó un camión buscando hipótesis. Iba al club, iba a la escuela, anotaba los datos, murió atropellado buscando pistas, pegando cartelitos en las paradas de colectivo con la cara de su hijo. Esa nota la pudo hacer el papá un año después de la desaparición para poder viralizar que estaban buscando un chico. Y se hizo siguiendo esa hipótesis, a ver si alguien sabía claro, que algo. yo tengo acá. Y fíjate lo cerca que estaba, ¿no? En el mapa. Sí, sí. ¿Estaba ahí? Literalmente 8 cuadras. A cuadras. 8 cuadras, ¿no? Sí. 800 metros. Estuvo siempre ahí, pero nunca lo supo, nunca lo sospechó. Y mi pregunta es, ¿cómo llega el cuerpo a la casa de Graf? Sí, eso es todo interpretación. Prueba no hay nada. Porque cuando está el nombre de la víctima, Diego, aparece un dato. El hijo de la dueña de la casa, Christian Graf, iba a ese colegio. Entonces, la interpretación más lógica es decir, se conocían. Claro. Tenían la misma edad. No iban al mismo curso, pero sí al mismo colegio. Bueno, aparte de que hay un porcentaje elevadísimo de que cuando unas personas se conocen y un cuerpo aparece en su propia casa asesinado, pues los culpables son la gente que estaba en esa casa. O sea, es que es una deducción policial muy lógica. Algo pasó, fue a la casa y lo mató en la casa. Esa es la principal hipótesis no probada. Ok. Aunque el propio Graf dice que no lo conoce, ¿no? Cristian, yo no te creo. Bueno, está bien. Es tu forma de pensar, sos libre de pensar lo que quieras. Yo sé... Claro, es que, bueno, esto tiene copia, así que voy a intentar pararlo un poco, pero él dijo, lo de los huesos yo no lo puedo explicar, no puedo decir algo que no sé. Es que mi familia no conocía a este chico, nadie entiende nada y ni nadie sabe cómo llegaron ahí, ni mi mamá ni mi familia. Bueno... sí que lo conocían a este chico, es que fue contigo a clase. Tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está, ya con eso basta. La causa tiene un enorme problema. Sí. Pasaron 40 años. Está prescripta. Cuando se utiliza la palabra homicidio en el expediente está prescripto y la causa se tiene que cerrar inexorablemente. Cuando lo llaman a declarar a Christian Graf, porque obviamente el cadáver está en su casa. Sí. Él iba a ese colegio. Tenía la misma edad, posiblemente lo conocía. Hay un testimonio, al menos, de un compañero que dice lo conocía. Era un colegio, bueno, que era muy conflictivo, esa aula, esa división, y bueno, y en eso tanto en primero como en segundo,
fueron mis compañeros, ellos dos. Había uno que era más quilombero, que era Diego, en ese caso, ahí con otros compañeros. Y Cristian era un tipo tranquilo, o sea, era bajo perfil, ¿viste? Estaba ahí en su rincón, ¿viste? No molestaba a nadie. Y por ahí venía, por ahí a veces lo molestaba. Pero ¿A quién? Diego a Cristian. Todo eso está en el expediente. ¿Cómo? Diego lo molestaba, o sea, Diego molestaba a Cristian. Bueno, ese apartado es importante, luego nos acordamos todos de lo que dijo esta persona, mucha gente no lo creyó para nada. De hecho, lo que decían, o lo que dice Virginia Messi en su libro, es que los dos eran malos alumnos, tanto Diego como Graf, ¿no? Básicamente, pero sobre Graf decían que era un muy mal alumno, que no era amigo de sus compañeros de colegio y que Diego tenía un círculo de amigos que los llamaban los Scouts, ¿no? Bueno, de hecho, el llamado a este grupo en realidad era los Bobos de los Scouts, un grupito bastante cerrado con 3 amigos íntimos de él, en el cual, pues, obviamente parece ser que fue una de las personas que hace unos llamados a la Fiscalía de Argentina diciendo: hombre, es que yo a esta persona lo conozco porque literalmente iba al colegio con él, ¿no? Y éramos como un grupo cerrado, pero sí que lo conocíamos a este señor porque era nuestro amigo. Y bueno, Entonces ese tipo de cosas no se olvidan nunca. el fiscal López Perrando lo cita a declarar como acusado, Bueno, no se olvidan nunca, al menos que seas Cristian Graf. pero de encubrimiento y supresión de pruebas. O sea que esconde pruebas y encubre un hecho. Ese encubrimiento para el fiscal ocurre el día del hallazgo, lo que contábamos recién. Porque dice, el que aparece diciendo, de acuerdo a los testimonios, Sí. que pudo haber sido un cuerpo de un cementerio viejo, que pudo haber sido restos de un desaparecido en dictadura, etcétera, etcétera, fue Cristian Graf. ¿Y lo detuvieron ahora por eso? No, él se presentó, aceptó la indagatoria, respondió a las preguntas, pero el argumento de él es: yo no lo conocía, no sé de quién están hablando. No fue mi compañero, no estaba entre mis compañeros, no lo conocí, no tuve relación y no maté a nadie. Y él niega haber hecho lo que dicen que hizo. Casualidad, causalidad, no sabemos por qué. ¿Cómo llegó Diego ahí? No sé, la verdad no sé. Y de alguna forma no es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo. Ahora sí, conocido tuyo, dice aquí, ¿eh? Ahora ya sí, ¿no? Ahí. Obviamente la causa rápidamente generó la presentación de la defensa y una decisión del juez que dice está prescripto. Yo tengo varias preguntas legales que se las voy a hacer Sí. al abogado Augusto, que vino acá a acompañarnos hoy. Y es, ok, está bien, la causa está prescripta, ¿no? Pero si aparece un potencial sospechoso / asesino, aunque hayan pasado 40 años y esté prescripta, ¿no se puede hacer nada? Una vez que pasa el máximo del tope del castigo de la ley, que en este caso son 25 años, ya no se puede hacer absolutamente nada. Mañana puede decir lo maté yo porque la verdad que me caía pésimo y lo enterré con mi papá y no se le puede hacer absolutamente nada. Esta investigación tiene una particularidad. Finalmente sabemos quién es la víctima. Finalmente sabemos más o menos con cierta precisión cómo fueron las últimas horas de Diego. Que alguien lo atacó con un cuchillo, que intentó descuartizarlo y lo enterró en la casa de un compañero de colegio. Nadie percibió olor, nadie vio la tierra removida, nadie se dio cuenta. Cristian Graf había sido... Bueno, creo que este abogado podría también explicar que quizás si las personas que actuaron para terminar con la vida son o tuvieron algún tipo de cargo importante dentro de la Argentina, podría llegar a ser que ese delito no hubiese prescrito, incluso en cuanto a su familia, ¿no? Por ejemplo, su madre o su padre, si su padre estuvo en la Armada, ese tipo de cosas creo que podrían llegar a ser potencialmente importantes para el caso en torno a la no prescripción. Ojo con eso también, ¿no? sobreseído en una instancia previa por encubrimiento.
La Cámara anuló ese sobreseimiento y reactivó la investigación, pero actualmente no puede estar imputado por homicidio. El fiscal Martín López Ferrando amplió la pesquisa al entorno familiar. Fíjate, aquí está la fotografía del padre, que esto se filtró mucho tiempo después. Al inicio del caso nunca había estado, y creo que fueron personas en redes sociales las que filtran la primera fotografía del padre. Ni siquiera es un medio de comunicación. De hecho, en medios creo que es la primera vez que yo veo la foto del padre, ¿eh? Se investiga a Federico Alberto Graf, ya fallecido, y a Susana Elena Grasle, de 87 años, padres de Cristian. La causa por encubrimiento sigue abierta. Se esperan nuevas medidas de prueba y pericias complementarias. Bueno, es cierto que nunca van a ser condenados por este crimen, ni los padres, ni la hermana, ni Christian Graf, ni absolutamente nadie que viviese en esa casa, pero evidentemente el recorrido que se piensa dentro de la desaparición forzosa de este chico es que ellos son los culpables, ¿no? Y así está dentro de la causa y socialmente es lo que se piensa. El eje está puesto en determinar quién enterró el cuerpo, en qué momento ocurrió y quiénes sabían de la existencia de la fosa. ¿Te tiraron un muerto? La verdad que sí. De una forma u otra está. El pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Ya, bueno, pero ahí pasó algo. O sea, gracias a Dios que se pudo conocer que estaba ahí ese chico, ¿no? Es terrible. Claro que sí. Bueno, así colocan este True Crime, este reportaje. Tienen muchísimos casos, la verdad que os lo recomiendo profundamente, este programa, pero bueno, aquí vemos la actualización dentro de la causa a abril de 2026. Ahora mismo, bueno, estamos ya adentrándonos en mayo con estos vídeos, pero la causa por encubrimiento sigue abierta. Veremos si se encuentran más pruebas, más medidas, más indicios y pruebas complementarias para todo esto. Y lo que dicen aquí, que el eje está puesto en determinar quién enterró el cuerpo, en qué momento ocurrió y quiénes sabían de la existencia de aquella fosa en donde estaba este chico, y que obviamente hicieron sufrir durante más de 40 años a una familia que llevaba buscando a esta persona, a este desaparecido, cuando tenía 16 años. Su madre, sus hermanos que han sufrido, bueno, su hermano que ha sufrido muchísimo, su padre que luego ya falleció, pero a día de hoy es cierto que aún tiene familia Diego, y que por lo tanto ese sufrimiento tiene que ser compensado de alguna manera con el detenimiento, con la condena de alguna de las personas que encubrieron esta muerte y que encubrieron esta fosa en esa casa durante tanto tiempo. Yo os pregunto a vosotros qué pensáis de todo esto, quiénes creéis que pueden llegar a ser los culpables de ese presunto encubrimiento y obviamente también del crimen de Diego Fernández Lima. Acá hablan con una información de último momento que tiene que ver con el crimen, el caso, misterioso caso de que Diego tiene que Fernández. ver, Sí, sorpresivamente, creo que la semana pasada estábamos hablando que lo iban a imputar, pero ojo, que la causa está prescripta, que estaban buscando una vuelta, y la vuelta la encontró el fiscal. Hay que ver qué es lo que dice el juez de la causa. Lo cita a indagatoria al ex compañero, pero lo cita a indagatoria por encubrir un hecho de homicidio, un encubrimiento agravado. Por encubrir ahora, el día del hallazgo, el cuerpo de Diego. No, por el hecho lo tiene que... Si lo llama indagatoria, lo tiene que sobreseer porque lo va a pedir la defensa, porque pasó hace 41 años. Y la prescripción máxima, dicen los abogados, es a los 20 años, no homicidio agravado. No hay tutía, no hay 21 años, lamentablemente, pero es así. ¿Qué es lo que encontró? Estoy leyendo ahora, estamos leyendo en tiempo real, la resolución que tenemos del doctor Martín López Ferrando, que se la envió hace minutos nada más al juez Alejandro Litvach, que es el que va a definir,
que practicó diversas maniobras, Cristian Graf, tendientes a encubrir la averiguación de la verdad. Saben que está prescripta la causa y encontraron esa forma de seguir con la investigación. A ver, algunos textuales. Si bien, esto es importantísimo, no creo que sea lo que piensan, pero sí lo que escriben para que quede claro que no corra la prescripción. Si bien no fue posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Diego Fernández, porque si se meten tienen que cerrar la causa, sí puede acreditarse que efectivamente la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita el ahora imputado, Graf. Pero inmediatamente luego del hallazgo de los restos, Graf practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad. El acusado realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación de su génesis, momento del hallazgo de los restos, con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de los o el autor del hecho. No lo pone como autor del hecho, porque si no, se terminó. Porque si no es un autoencubrimiento. Claro, pero... Y eso no es... Sí, pero además si dice, sospecho que vos lo mataste, en la indagatoria el defensor va a presentar que se cierre el expediente porque prescribió y no tiene alternativa. No hay forma, no existe una forma de decir, bueno, no prescribió. No, si la ley dice los 20 años. Claro. Y punto, no hay mucho más para discutir. Esto es todos importante. Los argumentos que él da cuando encuentran claro, por eso lo llamó a declarar a los albañiles, al albañil, al licenciado en seguridad Daniel, que estaban en el lugar. Mira este dato que recolectó el fiscal. Al momento de que se iniciaron los trabajos de excavación que empezaron a cavar para hacer la medianera, que es como una zanja, lo primero que hizo fue mostrarse preocupado, temeroso de que la verdad saliera a la luz, y por ello les espetó a los obreros que tenían prohibido cortar un determinado árbol que se hallaba cercano a la medianera y justo donde estaba el cuerpo. Pero además, una vez que se hallaron los restos, 20 de mayo del 2025, y pone como fecha del delito ese día. El encubrimiento ocurrió 20 de mayo del 2025. Por eso para el fiscal, ¿qué dice el juez, no? Para el fiscal eso no prescribió. Su preocupación se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora. Ello fue así a partir del ensayo de diversas excusas, lo que contaban. Pasando desde la existencia de una iglesia, en donde habrían sido enterradas personas, hasta que en una oportunidad habría pedido tierra también, para rellenar su terreno y que los restos habrían venido ocultos sin que nadie se diera cuenta. Te lo contamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que había dicho Graf. La tierra para la pileta. Mire que cuando hicimos la pileta, trajeron 2 camiones de tierra y ahí trajeron huesos. Los obreros, sin ningún tipo de conocimiento forense, dijeron entre ellos, ese mismo día, imposible, si traen huesos, estaría todo mezclado y ahí estaba todo junto. Claro. Y fueron claritos. Y esto es cierto porque este periodista hizo un informe antes de que se supiera quién era el presunto autor o que había sido compañero de colegio el dueño de la casa vecina. En un informe me lo contaron. Uno de ellos, Daniel, me lo contó diciendo, ¿vos qué dijo eso? Fue rarísimo. Y nosotros le dijimos, pero si cuando traen tierra se revisa, aparte la tierra cuando la carga una máquina con una retroexcavadora dentro de un camión, la otra vez se mezcla todo, ahí estaba todo junto, sacaron el esqueleto completo. Pero sin saber que ese vecino era el sospechoso, fue un comentario muy auténtico el que hicieron, por eso lo citó a declarar. Bueno, finalmente le ha pedido la declaración indagatoria, va a tener que designar un abogado e ir como acusado de declarar. No tiene fecha, lo va a decidir el juez que interviene en la causa, Alejandro Litvak, que, bueno, también puede decir, no, está prescrito todo y se terminó, ¿eh? Claro. No garantiza que declare. Si es culpable de encubrir, ¿no le conviene decir soy culpable de haberlo matado? Entiendo que la condena social y entiendo que obviamente confesar un crimen de esa naturaleza... ¿Por qué es un encubrimiento y no es un falso testimonio? Porque no declaró. Para que sea falso testimonio tenés que declarar. Y él no declaró, no dijo una palabra en el expediente. Claro. Él lo que hizo fue tirar hipótesis. Primero decir, no saquen el árbol. Estaba en la medianera. Cubriéndose. Había cerco vivo.
eso fue raro. Sacaron el árbol, porque estaba del otro lado. Empiezan a hacer la medianera. Caen los huesos, llaman a la policía y ahí dice, sí, pero acá había un cementerio. Seguro había un cementerio, porque estos terrenos, que es cierto, pertenecían a una vieja iglesia que se destruyó en el siglo XIX, eso es cierto. Generalmente alrededor de las iglesias se hacían cementerios, pero no coincidía por la fecha. Y después tiró o esbozó esa teoría del traslado, del posible traslado de huesos en un relleno que hicieron cuando instalaron la pileta en el lugar. Eso lo interpreta con fecha 20 de mayo como un delito cometido ahora el fiscal. O sea, ahí está el encubrimiento. Ahí estaría para el fiscal el encubrimiento agravado. Pero no habla del homicidio y no lo acusa del homicidio. Porque si lo acusa del homicidio pasa lo que vos decís, tiene que sobreseerlo, porque por prescripción, porque pasó el tiempo. Pasaron 41 años, no hay forma de investigar algo 41 años después. Hay mucha polémica con ese tema y también te genera mucha indignación con el tema de las prescripciones. Sí. Lo contábamos los otros días y estaba leyendo los comentarios a la nota que subió Infobae, que muchos hablan de eso. Y la verdad que te genera esa sensación. ¿Por qué tiene que haber una prescripción? Consulté con muchos especialistas y te dicen, hay que ponerle una fecha de finalización. Claro. El tema es que es muy corto. Si no tiene fecha de finalización de investigación, aparece un resto de 1816 y hay que investigar hasta Manuel Belgrano. Porque hay que investigarlo. Claro. Tiene que haber una fecha de finalización. Y además es una garantía lógica. del proceso. 20 y de años los suena acusados. poco también. Sí. Suena poco. Ahora. Bueno, pero una cosa es la investigación en curso y otra cosa es cuando estuvo paralizado porque no se había encontrado. Además que empezó mal la investigación. Le pusieron fuga de hogar. Sí, pero espera. ¿No hay ninguna duda de quién es el asesino? No hay ni siquiera una imputación contra el presunto asesino. Está bien, pero no hay dudas. Sí, mira. Estamos todos diciendo que él lo mandó. No hay ninguna duda. Vos tenés, en esa casa, tuviste 4 sospechosos. Comprobados, sospechosos, no imputados. Nunca fueron, no hay ningún imputado. Porque 1984 vivió una familia. Papá, mamá, hijo, hija. Que es la familia Graf. Papá muerto. Sí. La mamá vive ahí. La hermana se fue a vivir al sur y el que nunca se fue es el hijo, que vive en la zona, ahora está en la casa. Pero todos vivían cuando se produjo la desaparición. Todos vivían cuando se produjo o sea, los 4 el homicidio. podrían haber sido. Sí, y la investigación tiene que hizo los dueños de la casa. ¿Cómo no te diste cuenta que enterraron a uno? Con una particularidad en el caso de alias Jirafa, Christian Graf. Era el compañero de colegio. Claro. Y tenía relación, el único que tenía relación hoy comprobada con la víctima es Christian Graf, no hay otro, porque iba al mismo colegio, no al mismo curso, pero sí hay testimonios que dicen que se conocían, que compartían una pasión, las motos, que Christian Graf reparaba moto, que Diego tenía creo que una moto, esa vieja Dax, Honda Dax, que es una motita chiquitita, de ruedas gorditas pero chiquitas. Bueno, tenía una moto que hasta el día de hoy está en la casa de la mamá de Diego, porque nunca la vendieron y la dejaron esperándolo que regresara Diego. Vos tenés a alguien mucho más sospechoso que otros, que es Christian. Lo que pasa es que el fiscal está diciendo, no tenemos todavía pruebas hacia vos por el homicidio, pero sí, para mí encubriste, fuiste el encubridor. Hay una maniobra, sí, hay una maniobra de darle algo a la familia de la víctima, porque si no la causa está prescripta. El fiscal, si quiere, puede imputarlo del homicidio a Christian Graf. Hoy sí, hoy lo puede imputar. Pero si lo hace, se acaba el juego, final de juego. Y la familia sabe. Hoy lo puede imputar. Yo pues sabes que para mí lo puede imputar de homicidio, pero se cierra la causa. Está prescripta. Claro. A ver, lo que vos me dijiste recién, lo hiciste con buena o mala intención, y está bien, está bueno. Seguro con mala intención. Seguro con mala. Pero seguramente. Por lo que se habla en la calle, lo hiciste con esa intencionalidad, está bueno. Él puede decir, ¿fue papá? Sí. Pero bueno, nunca declaró, él puede decir, fue mi viejo. La causa prescribió. Está muerto. Y la condena social se la sacaría de encima si es muy contundente en la declaración. No sabemos qué va a decir la explicación. Pero bueno, lo que vos decís, insinuás,
si puede haber otro sospechoso, y puede ser un argumento de defensa, pero al hecho jurídico, al hecho legal, es un sinsentido si la causa está prescripta. Cuando hay una causa prescripta, el acusado no dice nada. ¿Qué va puede a decir? hacer el juez ahora respecto de esto que acaba de sostener el fiscal sobre el encubrimiento? Aceptar el Sí. pedido del fiscal y llamarlo indagatorio a partir... en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional, cuando está identificado el sospechoso, cuando no hay un sospechoso identificado, lo maneja el fiscal. Cuando está identificado, hay un sospechoso identificado, va todo al juez. La causa la va a empezar a manejar el juez, porque ya tiene un sospechoso identificado. De encubrimiento. Por ahí el juez tiene otra visión y dice, mirá, esto es homicidio, no es un encubrimiento. Se está encubriendo solo, en todo caso puede estar encubriendo a su propia familia. Pero estamos hablando de un homicidio. Homicidio que ha prescripto y se acabó la historia. O puedes llevarlo por homicidio. Van a apelar y en la Cámara, en casación, no va a pasar. No va a pasar porque está prescripto, porque ya conocemos de otros fallos. Fíjense, hechos más recientes. Nora Dalmaso, Sí. año 2006. Homicidio, que en ese caso, por la calificación tengo entendido, es de 15 años la prescripción. Tienen un tipo con el ADN en el arma homicida, que es el cinturón de la bata. Que es un tipo que no es de la casa, era el que estaba reparando, limpiando el parquet. Y están ofreciéndole a la familia hacer un juicio por la verdad, porque no va a llegar a nada la causa, porque está prescripto. En un caso que tiene 22 años menos que el de Diego. Sí. Y le están ofreciendo algo, un resarcimiento jurídico, porque la investigación fue horrible en el caso Nora Dalmaso, en Río Cuarto. ¿Y acá se podría hacer un juicio por la verdad? Sí, igual muchos, sí, se puede hacer perfectamente. Muchos jueces y camaristas se resisten a estas opciones. Lo ¿Por qué? hacen más que nada en los casos de violación. Porque si no, cualquier investigación de homicidio que no tiene su resultado, la familia empiezan a pedir el juicio por la verdad. Y después claro. ni siquiera tiene pena. Por eso es que, Lo que pasa son, es que me da son la un poco reticentes a avanzar en ese punto. Me da la sensación de que es una cuestión de si le ganas al tiempo, existe el crimen perfecto. Sí, claro. Si le ganas al tiempo, que tampoco es tanto... Ese es el tema. bueno, 20 años, claro. Pero en este caso, 15, esa opción 20. que acabas de decir, que Claro. tampoco es tanto, eso es lo que para mí tienen que corregir. Un final tienen que tener. Sí, por porque supuesto. si no encuentran un hueso de 100 años y tienen que investigarlo. Y no es así. Que ahí va un arqueólogo, no un fiscal, un juez o un policía. Pero tiene que haber una prescripción más elevada. Esto que termina a los 15, 20 años es una barbaridad. Es en relación No, al delito, ¿no? Es relación al delito. Incomprobable. Sospecha de viejo zorro periodista que ha hablado con muchos jueces. Tiene mucho más que ver con los delitos económicos que con los homicidios. ¿Esto qué pasó? Lo de la prescripción. La prescripción. Por los delitos económicos, por una cuestión de escala, prescriben mucho antes. Fíjense la cantidad... si dejas largo el Imagínense la cantidad de homicidio. funcionarios, de expresidentes, de futuros políticos. Por lo que está diciendo. han La política zafado no por le toca prescripción. nunca igual. Sí, pero si le Por corre Lo la que está prescripción a diciendo 20, que si llevas todos los plazos si más llevas largos, un plazo a 40, tenés delito que también económico a llevar 20, los por otros. ejemplo, un Claro. contrabando, un presidente no hubiese sido presidente. Otro presidente hubiese terminado en cana. La expresidenta tendría muchas otras causas de las que va a zafar por prescripción. Sí. Imagínate. A mí me da la sensación Si que lo los llevas a 40, políticos zafan de Sí, otra eso es manera. verdad. Sí, Pero también bueno. es cierto que es la manera que tenés de tener a alguien siempre ahí cortila, Claro. ¿no? Claro. Que Sí, también es una forma extorsionarlo, de... como- Claro, sí, para decir dicho como- así más sencillamente, debería tener plazos igual la justicia. Sí, Porque... Ay, esa es una discusión que hay que tener también. sí. Plazos para elevar a juicio cuando hay una investigación que está en curso. Eso me parece que Y tiene que después haber. el juicio oral, esta cosa que, por ejemplo, lo vemos en los tribunales orales acá, que no tienen agenda, que no están nombrados No, los es jueces, tremendo. entonces una audiencia por semana, entonces tenés juicios que pueden durar procesos orales 4 años. Estas Una locura. prescripciones para casos en donde no aparece el responsable. Cuando tenés el presunto responsable identificado, yo coincido con vos, tiene que haber plazos. Un año en la investigación
un año más para que se haga el juicio oral, un año más para todas las apelaciones, en 3 años se termina y listo. A suerte y verdad, culpable, inocente. Vayan a otro tipo de delitos económicos. La cantidad de casos en los que pasa el tiempo y no hay juicio, que se pueden resolver por un lado o por otro, no importa, pero porque no tienen plazos, no hay plazos, eso es un problemón, ¿eh? Sacá estos casos atípicos en donde no aparece la investigación o la investigación es bastante complicada y se abandona durante años, hay una familia que reclama, que estos casos no es una generalidad, pero hay otros casos que hemos hablado, que has hablado, que los he escuchado, que se pueden resolver en 3 años, o deberían de resolverse en 3 años. Cuando vos ya tenés al sospechoso identificado, 1 año, recolección de pruebas, 1 año el juicio, 1 año las apelaciones y listo. Laburen más rápido, laburen más rápido. Totalmente. Pero bueno, es un país irreal. Sí, está la instancia oral, que es la que abre el debate, se necesita se pide, se discute, todo el mundo lo puede ver, el más Pero fíjate cómo se demoran muchos juicios orales. Sí, claro. Intencionalmente. Está mal. Porque saben cómo termina el juicio. Claro. Saben cómo termina el juicio, entonces, para no ser papelones, que lo hicieron antes, se diluyen el tiempo. Te puedo nombrar 10, 15 casos que son así y que afectan a una línea política y a la otra, de un lado y de otro, son iguales. Y el tiempo diluye la necesidad de nosotros los ciudadanos de saber qué pasó. Pero si hubiese plazo sería todo más sano. Pero bueno, no hay plazo. Paulo, lo último, el juez, hablando de plazos, el juez, ¿sabés si va a resolver en unos días? Debería resolver rápido, no sé en este caso, pero supongo no tiene más de 5 días para resolver, generalmente son 5 días. No lo sé puntualmente, estoy diciéndolo, en general es así. Mañana o pasado debería estar resolviendo. Yo creo que el jueves ya estamos hablando de la indagatoria de alias Jirafa. A ver si cuenta algo o no. Si va a declarar por el encubrimiento, ¿se va a meter con el homicidio? ¿Va a hablar del homicidio? ¿Va a culpar al papá? ¿Se va a hacer cargo? ¿Le va a echar la culpa a un vecino? ¿Va a decir yo no sé? ¿Tiene abogado? Todavía no. Informalmente. Pero todavía no. Ahora sí va a tener que ir con un abogado, sí o sí. Sí, en la indagatoria tiene un abogado, o defensor oficial o privado. Bien, seguiremos a ver cómo avanza este caso que realmente captó la atención de todo el mundo. Es que es para película. Sí. Es una película. Es una película. Sí, supongo. Va a ser película. Sí. Yo ya hablé me contactaron preguntando algunos datos de no por mí, por una productora americana que está interesada en este caso. O sea, che, ¿cómo es? A vos que te conozco, ¿cómo es el caso? ¿Cómo viene? Y le conté más o menos, no, porque estamos viendo a ver si se puede hacer algo. Ya están. Lo que pasa es que tenemos que terminar de saber la novela. Claro, tenemos que saber el final. No tenemos el final. El principio. No, nos falta el nudo. No tenemos el final todavía. No tenemos el móvil. Y el todo, por qué. Si alguien no habla, falta el por qué nunca lo va a tener la familia. ¿Y cómo empezó esta historia? Que ya es un inicio de película. En la casa que fue de Cerati. A partir de ahí en ya una obra que era al lado, pero era una obra que se estaba haciendo en la casa. Es como si nos enteramos todos. Un par de años Gustavo Cerati. Y trabajó mucho en la presentación del Sinfónico que hizo Cerati allá por principios de 2000. Lo hizo en el estudio de esa casa. Justo esa casa la estaban derrumbando y aparecen restos óseos. Y a partir qué impresión de ahí, para toda la gente que vive ahí, ¿no? Y los que van a comprar departamentos ahí, supongo. Sí. Bueno, está por ver. Claro, los que ya compraron. Los que ya adelantaron plata. Bueno, chicos. Mirá, me terminé haciendo problema por la gente que puso guita en el pozo, claro. El que la puso en el pozo va a tener un problema ahí. No se lo alquila a nadie. Bien, gracias, Pablo, un placer, por haber hasta estado el jueves, acá. Y ahora, Porchela, ¿qué va a pasar con YPF y un fallo que se esperaba para hoy? Que se esperaba para hoy y atención, por ahí.